¿Cuál es el problema con el nombre que elegí para mi bebé? Después de años de tratamientos de fertilidad, finalmente estaba embarazada y mi esposo y yo estábamos más que felices. Desde los 12 años había pensado en nombres para bebés y siempre supe cómo quería llamar a mi hija. Durante la cena, le dije a Ryan, mi esposo, mi elección, y me miró fijamente un buen rato antes de preguntar, ¿estás bromeando, verdad? Me reí pensando que solo me estaba tomando el pelo, por lo mucho que había planeado esto, pero su cara seguía seria. Me preguntó si tenía un nombre alternativo y le dije que no, que este era el único nombre que siempre había querido para una hija. Ryan se frotó las sienes como si le doliera la cabeza y dijo, bueno, si estás absolutamente segura, pero se veía incómodo al decirlo. Cuando le pregunté qué tenía de malo el nombre, solo sacudió la cabeza y cambió de tema. Al día siguiente, le conté a mi mamá durante el almuerzo y casi escupe su café. Empezó a toser y cuando pudo hablar de nuevo, me preguntó si Ryan y yo estábamos teniendo problemas. Le dije que no, que todo estaba perfecto, y ella respondió, entonces, ¿por qué le harías eso a tu bebé? Le pregunté qué quería decir y solo seguía moviendo la cabeza, diciendo que no podía creer que hablara en serio. Se fue del restaurante sin terminar su comida. Mi hermana reaccionó aún peor cuando se lo conté en nuestra cita semanal para tomar café. Sacó su teléfono y comenzó a escribir algo. Luego me mostró la pantalla preguntando si así era como planeaba escribirlo. Cuando confirmé la ortografía, dijo, Dios mío, ¿hablas en serio? Y comenzó a llorar de verdad. Me suplicó que reconsiderara, pero no me dijo por qué, solo que el bebé nunca me perdonaría. Pasé horas en internet buscando algo problemático sobre el nombre. Verifiqué si significaba algo ofensivo en otros idiomas o algo así, pero no encontré nada, solo cosas normales sobre ser un nombre tradicional de origen galés. No había nada que explicara por qué todos actuaban como si hubiera elegido un nombre terrible para mi bebé. En mi baby shower, mi tía preguntó qué nombre habíamos elegido, y todos se quedaron en silencio cuando se lo dije. Mi prima se quedó boquiabierta, y mi suegra salió de la habitación. Mi mejor amiga Estela me llevó aparte y dijo, por favor, dime que estás bromeando porque esto ya no es gracioso. Cuando insistí en que hablaba en serio, me dijo que necesitaba ayuda profesional, y se fue de la fiesta temprano. Publiqué en 3 foros de padres diferentes preguntando si había algo malo con el nombre, y cada respuesta asumió que estaba troleando. Los moderadores eliminaron mis publicaciones, y me prohibieron en 2 foros por crear drama con obvias provocaciones. Una persona me envió un mensaje privado diciendo que si hablaba en serio debería ser reportada. Mis compañeros de trabajo se enteraron cuando alguien vio mi lista de nombres de bebés en mi escritorio con solo un nombre escrito. Para el almuerzo, todos en la oficina susurraban y me miraban raro. La gente dejaba de hablar cuando pasaba y alguien claramente había estado llorando en el baño. Nadie se sentaba conmigo en la sala de descanso. Mi jefe me llamó a su oficina esa tarde y dijo que varias personas habían presentado quejas por sentirse incómodas. Dijo que mi broma sobre el nombre del bebé estaba creando un ambiente de trabajo hostil y que si no dejaba de decirle a la gente que planeaba usar ese nombre, tendría que tomar medidas disciplinarias. Intenté explicar que no era una broma, pero me interrumpió diciendo, nadie cree que realmente vas a nombrar a un bebé así. Le rogué a mi esposo que me dijera que estaba mal, pero solo dijo, si no puedes verlo tú misma, entonces tal vez es mejor que no lo sepas. Cuando entré en trabajo de parto, la enfermera de admisión pidió el nombre del bebé para el papeleo, y toda su actitud cambió cuando se lo dije. Se excusó y regresó con otras 2 enfermeras que me miraban como si estuviera loca. Una de ellas preguntó si estaba segura de haber escuchado bien el nombre de algún lugar, y tal vez estaba confundida por las contracciones. Después de 16 horas de trabajo de parto, nació mi hermosa hija, y la enfermera de parto preguntó qué nombre poner en el certificado de nacimiento. Se estremeció visiblemente cuando se lo dije, pero lo escribió de todos modos, aunque su mano temblaba. Me entregó el certificado para revisarlo y firmarlo, y podía sentir a todos en la habitación mirándome con una mezcla de lástima y horror. Miré el papel donde había escrito con letras cuidadosas el nombre que había amado toda mi vida. ¿Acabo de arruinar la vida de mi hija al nombrarla Gwen? La pluma se sentía pesada en mi mano mientras miraba el certificado de nacimiento nuevamente. La enfermera de parto estaba esperando mientras otras 2 enfermeras detrás de ella seguían mirándose entre sí. Mi mano comenzó a temblar tanto que tuve que dejar la pluma en la pequeña mesa rodante junto a mi cama. Ryan se movió en su silla junto a la ventana, pero aún no me miraba directamente. Volví a tomar la pluma y firmé mi nombre lentamente en la línea de la madre. La enfermera tomó la tabla de inmediato y prácticamente salió corriendo de la habitación con ella. Unos 20 minutos después, el pediatra tocó la puerta y entró para el chequeo del recién nacido. Se acercó a la cuna y se detuvo en seco cuando vio la pequeña tarjeta con el nombre de mi hija escrito. Todo su cuerpo se puso rígido por un segundo antes de sacar su teléfono y comenzar a escribir algo rápidamente. Guardó el teléfono en su bolsillo y recogió a mi bebé para examinarla, pero seguía lanzándome estas miradas extrañas todo el tiempo. Escuchó su corazón, revisó sus reflejos y midió su cabeza, pero apenas me dijo 2 palabras. Cuando terminó, volvió a poner a mi hija en la cuna y se fue sin la charla habitual para nuevos padres sobre horarios de alimentación y qué observar. Ryan finalmente se levantó y vino a sostener a nuestra bebé mientras yo intentaba comer el desayuno del hospital que trajeron. Se sentó en la silla junto a mi cama acunándola, pero cuando le pregunté qué tenía de malo el nombre Gwen, su voz se quebró y solo dijo que hablaríamos de eso en casa. La forma en que lo dijo me hizo sentir peor del estómago que los dolores de recuperación. Alrededor del mediodía alguien tocó la puerta y una mujer con ropa de oficina entró con una carpeta. Se presentó como trabajadora social del hospital haciendo rondas de rutina para nuevas madres. Me preguntó cómo me sentía y si tenía apoyo en casa, y luego comenzó a preguntar sobre nuestra
elección de nombre de una manera muy cuidadosa. Seguía llevando la conversación de regreso a las decisiones familiares y si habíamos considerado todas nuestras opciones para la identidad del bebé. Todo se sintió súper raro y dirigido, como si estuviera tratando de hacerme decir algo específico. Mi teléfono vibró en la mesita de noche con un mensaje de alguien que no reconocí. La vista previa decía: por favor, busca el nombre completo de tu bebé más tu ciudad antes de salir del hospital. Y mis manos se enfriaron. Abrí el mensaje, pero la cuenta ya había sido eliminada. Ryan estaba cambiando el pañal del bebé y no me vio tomar mi teléfono para investigar. Escribí el nombre de Gwen junto con nuestro apellido y la ciudad, pero el Wi-Fi del hospital bloqueó la mitad de los resultados por contenido sensible. Los pocos enlaces que cargaron mostraban titulares parciales de un caso local de hace 3 años. Uno decía: mujer local condenada en, pero el resto estaba detrás de un muro de pago. Otro mostraba: la comunidad lamenta después de, pero no pude leer más sin suscribirme. Mi mamá llegó a eso de las 2 con un ramo de flores enorme y un osito de peluche. Su sonrisa se desvaneció al ver que la tarjeta del Moisés aún decía Gwen. Puso las flores con fuerza sobre la mesa y me tomó de la mano, rogándome reconsiderar antes de que fuera muy tarde. Dijo que me explicaría todo una vez que estuviéramos en privado, pero no allí con el personal que podría escuchar. La forma en que miraba hacia la puerta me puso más nerviosa. Se quedó una hora hablando de temas triviales como el peso del bebé y cómo fue el parto, pero claramente estaba molesta. Después de que se fue, la trabajadora social regresó con folletos sobre el ajuste posparto y algo llamado consideraciones de identidad para recién nacidos. Se sentó y empezó a explicar que los cambios de nombre eran fáciles las primeras semanas, antes de que los documentos se archivaran con el Estado. Tenía una carpeta llena de recursos sobre el proceso legal y seguía enfatizando lo sencillo que sería cambiar el nombre ahora en vez de después. Dejó su tarjeta de presentación en mi mesita y me dijo que la llamara si necesitaba apoyo con decisiones difíciles. Esa noche, cuando las enfermeras cambiaron de turno y por fin estuvimos solos, Brian se derrumbó. Acercó su silla a mi cama y susurró que había una mujer con el mismo nombre exacto que nuestra hija, que había hecho algo terrible en nuestra área. La empresa de Ryan la había contratado y lo interrogaron como posible testigo, aunque apenas la conocía. Dijo que no quiso decírmelo durante el embarazo pensando que al nacer el bebé, elegiría otro nombre. La forma en que dijo algo terrible me hizo sentir un nudo en el pecho. No me dio más detalles y solo decía que lamentaba no haberme contado antes. Sostuve a nuestro bebé y miré su carita perfecta intentando entender cómo su nombre podría estar relacionado con algo tan malo. El peso de no conocer la historia completa mientras veía las reacciones de todos me dificultaba respirar. Mi hermosa hija apenas tenía un día y ya sentía la sombra de lo que esta otra Gwen había hecho. Necesitaba averiguar qué había pasado, pero una parte de mí tenía miedo de saber por qué todos pensaban que arruinaría la vida de mi bebé con el nombre que había amado desde los 12 años. La puerta se abrió y mi suegra entró con una bolsa de regalo, pero su rostro se endureció al ver que la tarjeta del Moisés aún decía Gwen. Dejó la bolsa en la silla y preguntó si ya habíamos solucionado la situación, y cuando negué con la cabeza, agarró el brazo de Ryan llevándolo hacia la puerta. Dijo que necesitaban hablar en privado ahora mismo y prácticamente lo arrastró al pasillo mientras yo me quedaba allí con el bebé. A través de la puerta cerrada, escuchaba su voz enojada cada vez más fuerte, aunque no entendía las palabras exactas. Brian regresó 10 minutos después con los hombros caídos y sin mirarme. La enfermera de alta tocó la puerta y entró con un portapapeles lleno de papeleo para que firmáramos. Pasó por cada formulario explicando su propósito hasta llegar a la sección del certificado de nacimiento donde se detuvo y nos miró a ambos. Sus manos jugueteaban con los papeles mientras sugería suavemente que quizá queríamos revisar el nombre una vez más, antes de archivarlo con el Estado, ya que sería más difícil cambiarlo después. Dejó el formulario en la parte superior del montón y dijo que podíamos tomarnos nuestro tiempo, que volvería en una hora. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi hermana preguntando si ya había entrado en razón sobre el nombre. El mensaje tenía un archivo adjunto, y cuando lo abrí, vi una captura de pantalla de un artículo de noticias de hace 3 años, con la foto de una mujer en la parte superior. El texto de vista previa mostraba el nombre completo exacto de nuestra hija, pero el resto del artículo estaba detrás de un muro de pago y no podía leer lo que había sucedido. Intenté acceder, pero la página de suscripción seguía apareciendo. 2 días después, finalmente estábamos en casa y el bebé dormía en su cuna cuando recordé el mensaje de mi hermana. Tomé mi laptop e inicié sesión en el sitio web de la biblioteca con mi número de tarjeta para acceder a sus archivos de periódicos. Después de buscar durante 20 minutos, finalmente encontré el artículo completo y mis manos temblaron mientras lo leía. Una mujer con el mismo nombre exacto que nuestra hija había sido condenada por causar un accidente de conducción en estado de ebriedad que mató a 2 niños de nuestra área. El artículo incluía fotos del juicio, mostrándola en la corte, y detalles de cómo había estado manejando a más de 90 millas por hora cuando se pasó un semáforo en rojo y chocó contra otro auto. El fiscal dijo que no mostró remordimiento durante todo el juicio e incluso sonrió cuando los familiares de las víctimas dieron sus declaraciones. Recibió 15 años de prisión, pero la familia dijo que ninguna cantidad de tiempo traería de vuelta a sus hijos. Se mencionó el nombre de la empresa de Ryan como su empleador y decía que varios compañeros de trabajo fueron interrogados como posibles testigos de carácter, aunque la mayoría apenas la conocía. Hice clic en más artículos y encontré las secciones de comentarios donde cientos de personas locales habían publicado sus pensamientos. Escribieron sobre cómo nunca olvidarían ese nombre y cómo estaba grabado en la memoria de la comunidad para siempre. Algunas personas dijeron que habían arrancado sus carteles de persona desaparecida cuando su familia reportó el accidente pensando que era una víctima. Otros mencionaron que todavía se enojaban solo al
escuchar el nombre, y que nunca podrían separarlo de lo que sucedió. Algunos comentaristas incluso admitieron haber acosado a personas en las redes sociales que tenían alguna conexión con ella. Brian entró al cuarto y miró lo que estaba en mi laptop. Se sentó a mi lado y finalmente me confesó que había estado recibiendo correos de odio en el trabajo desde el juicio. La gente descubrió que trabajaba en la misma empresa y empezó a mandarle mensajes furiosos, aunque solo la había visto un par de veces en eventos laborales. Me mostró en su celular capturas de correos donde lo insultaban solo por estar en el mismo edificio que ella. Me dijo que no me lo había contado durante mi embarazo porque pensó que al nacer el bebé, elegiríamos otro nombre y todo se olvidaría. Esa noche, mi mamá llamó y al decirle que había descubierto la verdad, empezó a llorar. Me contó que el nombre lo reconoció de inmediato en el almuerzo porque una de las víctimas era el nieto de su amiga. El niño tenía apenas 6 años y había estado en su fiesta de cumpleaños un mes antes del accidente. No sabía cómo decírmelo sin arruinar mi felicidad por el embarazo, así que esperaba que yo sola me diera cuenta o cambiara de opinión. Dijo que cada vez que escuchaba el nombre Gwen, se le venía a la mente la cara de ese niño y no podía evitarlo. Esa noche me quedé en el cuarto del bebé, sosteniendo a mi hija mientras dormía en mis brazos. Al verla, tan perfecta, entendí que mantener ese nombre significaría que siempre sería relacionada con un asesino de niños. Los maestros lo reconocerían y la tratarían diferente. Otros padres murmurarían en los eventos escolares. Un día, los niños buscarían su nombre en internet y encontrarían esos artículos. Mi nombre soñado se había convertido en una pesadilla que la seguiría a todas partes. A la mañana siguiente, llamé a la oficina del registro civil para preguntar sobre cambiar el acta de nacimiento. La mujer al teléfono me dijo que tenía poco tiempo para corregirlo sin un proceso judicial, pero debía hacerlo en 2 semanas o sería mucho más complicado y caro. 3 días después, mi jefe me llamó mientras cambiaba al bebé. Me preguntó cómo iba todo con el nuevo bebé y luego, tras un silencio, dijo que Recursos Humanos necesitaba hablar conmigo cuando regresara de mi licencia de maternidad. Me aseguró que mi trabajo estaba seguro, pero debían abordar el asunto con mis compañeros molestos por el nombre. Le agradecí por llamar y colgué con un nudo en el estómago, porque incluso mi empleo se veía afectado. Esa tarde, Estela llegó con una enorme canasta de regalo, llena de ropa de bebé, pañales y juguetes. Me abrazó fuerte y se disculpó por cómo reaccionó en el baby shower y por irse temprano. Explicó que su sobrino iba a la misma escuela que uno de los niños que murió en el accidente y que toda la comunidad aún lidiaba con el trauma. Dijo que escuchar ese nombre solo revivió todo y no pudo soportarlo. Le dije que lo entendía ahora que sabía la historia completa y ambas lloramos un poco abrazadas. Después de que se fue, me senté frente a mi laptop buscando nombres parecidos a Gwen o con el mismo significado. Escribí listas de nombres como Gwyneth, Gwendolyn y Guinevere, pero ninguno se sentía bien al decirlos en voz alta. Era como traicionar a la hija que había imaginado desde los 12 años. Pero seguí buscando porque debía encontrar algo. Brian llegó del trabajo y me encontró rodeada de libros de nombres e impresiones de sitios web. Se sentó a mi lado y sugirió que podíamos dejar Gwen como su segundo nombre, pero no usarlo en público. Lo pensé un momento, pero me di cuenta de que su nombre completo aún aparecería en registros escolares y médicos, y en cualquier lugar donde se necesitara documentación oficial. La idea de que los maestros lo vieran en sus listas o que otros padres lo notaran me hacía sentir mal. A la mañana siguiente, sonó el teléfono y era la oficina del pediatra llamando para agendar nuestro chequeo de 2 semanas. La recepcionista pidió el nombre del bebé para el sistema y dudé al decir Gwen. Me preguntó 2 veces si la ortografía era correcta y noté su incomodidad al decirlo. Le comenté que estábamos en el proceso de cambiarlo y sonó aliviada. Más tarde esa semana, encontré un grupo de apoyo para mamás primerizas que se reunía en el centro comunitario los miércoles. Abrigué al bebé y fui con la esperanza de conectar con otras mamás que pasaban por las luchas normales de tener un recién nacido. Al presentarnos, solo dije, esta es mi hija, sin usar su nombre, y todos parecieron aliviados de que no los incomodara. Una mamá incluso me sonrió como si entendiera mi situación. Esa noche, mi prima me mandó capturas de redes sociales donde la gente del vecindario chismeaba sobre mi elección de nombre. Dijo que me defendía, aclarando que no conocía el accidente, pero todos discutían si lo hice intencionalmente para llamar la atención. Algunos decían que debía ser terrible por elegir ese nombre. Otros se preguntaban si tenía problemas mentales. Leer todo eso me hizo sentir como si toda la comunidad estuviera en mi contra. A las 3 de la mañana, sentada en la mecedora alimentando al bebé, todo me abrumó de golpe. Empecé a sollozar por perder el nombre que había guardado desde los 12 años y lo injusto que era todo. Brian me escuchó llorar y vino a abrazarnos, diciendo que encontraríamos un nombre bonito que no la afectara y que eso no importaba tanto como nuestro amor por ella. Al día siguiente, la trabajadora social del hospital llamó para ver cómo estábamos. Ofreció consejería para lo que llamó decisiones difíciles tras el parto y enfatizó que cambiar un nombre no afecta cuánto se ama a tu hija. Me dio el número de un terapeuta especializado en ayudar a nuevos padres con retos inesperados. Tras colgar, fui al cuarto del bebé y saqué un cuaderno nuevo. Comencé a escribirle a mi hija una carta sobre el nombre Gwen y lo que significaba para mí todos esos años. Escribí sobre cómo lo elegí a los 12 años tras leer sobre un personaje en un libro que era valiente, inteligente y amable. Le expliqué cómo había imaginado llamarla por su nombre en el parque, firmarlo en tarjetas de cumpleaños y animarla en su graduación. Le conté cómo descubrí por qué todos reaccionaron tan mal y cómo tuve que dejar ir el nombre para protegerla de una vida llena de sufrimiento. Escribí que siempre fue deseada y amada, sin importar cómo le llamáramos. Al terminar, doblé la carta con cuidado y la guardé en un sobre para dársela cuando fuera mayor, para que entendiera todo lo que pasó. Al día siguiente, mi mamá llegó con un grueso libro de nombres de bebé
bebé, lleno de pestañas de colores, marcando cada nombre que empezaba con G, y sonaba similar a Gwen. Nos sentamos en la mesa de la cocina a revisar cada uno mientras el bebé dormía en su Moisés a nuestro lado. Sus ojos se llenaron de lágrimas al verme escribir posibilidades en un bloc de notas y probarlas en voz alta para ver cómo se sentían al decirlas. Me apretó la mano y finalmente me dijo que debió haberme contado la verdad desde el principio, en vez de esperar que lo descubriera sola. Ryan llegó a casa del trabajo luciendo exhausto y se dejó caer en la mesa antes de contarme que sus compañeros habían estado preguntando toda la semana si realmente habíamos decidido llamar a la bebé Gwen. Su jefe había enviado un correo al departamento sobre mantener una comunicación profesional después de que alguien hiciera una broma sobre asesinos de niños en la sala de descanso, lo que hizo llorar a otro empleado. Me mostró el correo en su teléfono y pude ver que estaba cuidadosamente redactado para no mencionar nuestra situación directamente, pero todos sabían de qué se trataba. Esa noche me quedé despierta investigando más del caso y encontré un viejo perfil en redes sociales de la mujer condenada que revelaba que su ciudad natal estaba a solo 2 calles de donde vivimos ahora. Según los registros de propiedad, sus padres todavía vivían en el vecindario, lo que explicaba por qué la reacción de todos era tan fuerte, ya que probablemente pensaban que estábamos relacionados con ella o haciendo alguna declaración inapropiada. Al día siguiente fui a la biblioteca a imprimir más artículos, y la bibliotecaria que me había estado ayudando a acceder a los archivos me preguntó si necesitaba hablar con alguien sobre lo que estaba pasando. Mencionó que su hija había estado en el mismo grado que una de las víctimas y me abrazó cuando comencé a llorar entre los estantes. En mi revisión de 6 semanas, la doctora revisaba mi expediente mientras me preguntaba cómo estaba manejando todo con el bebé y si necesitaba algún apoyo adicional. Me dio una referencia para un terapeuta especializado en problemas posparto y de identidad, diciendo que podría ser útil hablar con alguien neutral sobre toda la situación. Pasé los siguientes 3 días revisando sitios de nombres y libros de bebés hasta que encontré Gwyneth, que se sentía lo suficientemente cercana a mi elección original, pero lo suficientemente diferente para evitar cualquier asociación. El cuerpo de Ryan se relajó cuando se lo dije y de inmediato acordó que era perfecto. Me abrazó y dijo que por fin podíamos seguir adelante. Fuimos a la oficina del registro civil ese viernes, donde un empleado nos ayudó a llenar el papeleo de enmienda. Aunque no hizo preguntas, me dio una sonrisa alentadora al ver que estábamos cambiando de Gwen a Gwyneth. Envié un mensaje de texto a mi familia con solo la palabra Gwyneth, y en minutos mi teléfono se llenó de emojis de corazón y mensajes de alivio de todos. Mi hermana me escribió aparte que finalmente podía publicar fotos del bebé en redes sociales sin preocuparse de que alguien reconociera el nombre y causara problemas. La reunión de recursos humanos que temía resultó mejor de lo esperado cuando se disculparon por el tono amenazante de la conversación anterior, pero explicaron que 3 empleados habían tenido ataques de pánico al enterarse de nuestra elección de nombre. Llegamos a un acuerdo de que no discutiría el nombre original en el trabajo, y ellos se asegurarían de que todos me trataran con normalidad cuando regresara de mi licencia de maternidad. Mi suegra vino ese fin de semana con una manta rosa suave bordada con Gwyneth en hermosas letras cursivas, y aunque dolía ver la prueba física de que Gwen realmente se había ido, agradecí su intento de apoyar el cambio. La oficina del terapeuta tenía paredes blancas lisas y un sofá marrón que rechinó cuando me senté para mi primera cita 2 semanas después. Me pidió que comenzara desde el principio, así que le conté todo sobre cómo amaba el nombre desde que tenía 12 años, y cómo nadie me explicó que estaba mal. Cuando llegué a la parte de descubrir sobre el conductor ebrio que mató a esos niños, su rostro permaneció calmado, pero escribió algo en su cuaderno. Me preguntó cómo me sentía acerca de que Ryan no me hubiera contado, y me sorprendí a mí misma al decir que estaba enojada con él. Realmente enojada, de hecho, porque podría habernos ahorrado todo este dolor simplemente explicándolo desde el principio, en vez de dejarme parecer loca ante todos. La terapeuta asintió y dijo que era normal sentirse enojada cuando alguien retiene información importante, incluso si creen que nos están protegiendo. Ryan comenzó a ver a su propio terapeuta la semana siguiente, después de que le dije lo molesta que estaba, porque se quedó callado. Llegó a casa de su primera sesión luciendo cansado, pero dijo que el terapeuta le ayudó a ver que tiene un patrón de evitar conversaciones difíciles que viene de mucho tiempo atrás. Su terapeuta le dio tarea para practicar tener una conversación difícil cada semana, comenzando por contarle a su mamá sobre un problema de trabajo que había estado ocultando. El grupo de apoyo para nuevas mamás se reunía todos los jueves en el centro comunitario, y finalmente reuní el valor para compartir nuestra historia en mi 4ª reunión. Las otras mujeres escucharon sin juzgar, y una mamá dijo que tuvo que cambiar el nombre de su hijo después de descubrir que era el mismo que el de la pareja de una aventura de su esposo de años atrás. Otra mujer cambió el segundo nombre de su hija al enterarse de que pertenecía a un pariente que la había abusado de niña. Todas entendieron tener que dejar ir algo que pensabas que era perfecto, y ayudó a saber que no estaba sola en esto. El cartero entregó un sobre grueso 3 semanas después de que presentamos el papeleo, y dentro estaba el nuevo certificado de nacimiento con Gwyneth impreso oficialmente como su nombre legal. Lo guardé en el libro de recuerdos del bebé, junto con una carta sellada que había escrito, explicando por qué originalmente elegimos el nombre Gwen y por qué tuvimos que cambiarlo. Algún día, cuando fuera lo suficientemente grande para entender, el libro le contaría toda su historia. Mi primer día de vuelta al trabajo fue incómodo hasta que se supo sobre el cambio de nombre, y la gente comenzó a acercarse de nuevo. Una compañera, cuya hija iba a la misma escuela que las víctimas, me agradeció durante el almuerzo por comprender por qué el nombre era tan doloroso para todos. Me contó que desde el accidente había tenido pesadillas con esos niños, y escuchar que habíamos elegido ese nombre lo
sobrevivió todo. Poco a poco, más compañeros empezaron a sentarse conmigo durante el almuerzo, y los murmullos se detuvieron por completo después de unos días. Stella me mandó un mensaje para ver si podíamos encontrarnos para tomar un café. Cuando llegué con el bebé, ella ya estaba ahí con su hija durmiendo en un portabebés. Se disculpó por irse de mi baby shower sin explicar tranquilamente qué la había molestado del nombre. Le dije que entendía su reacción y pasamos la siguiente hora poniéndonos al día como si nada hubiera pasado. El barista nos sonreía mientras nuestros bebés dormían durante toda la conversación. Para cuando Gwyneth cumplió 3 meses, finalmente podía decir su nombre sin que mi voz temblara o sintiera que estaba traicionando mi elección original. Ella sonreía cada vez que escuchaba su nombre, y esas pequeñas sonrisas curaban algo en mí poco a poco. Sus ojos se iluminaban y movía sus piernas con emoción cuando le cantaba su nombre mientras le cambiaba el pañal. Decidimos hacer una pequeña fiesta para celebrar oficialmente a Gwyneth solo con la familia más cercana, ya que el baby shower había sido tan tenso. Todos llegaron relajados y felices de una manera que no habían estado antes, y la casa se llenó de risas genuinas por primera vez en meses. Mi papá la levantó en brazos y brindó por Gwyneth, mientras todos levantaban sus copas de champán o jugo. Mi mamá me llevó a la cocina mientras todos comían pastel, y me dijo que les había contado a todas sus amigas lo orgullosa que estaba de que antepusiera el bienestar de mi hija. Dijo que eso demostraba que ya era una madre maravillosa, y en ese momento rompí a llorar de felicidad junto al fregadero. Me abrazó mientras sollozaba y seguía diciendo que sentía no haberme explicado antes, pero que estaba muy orgullosa de cómo había manejado todo. Ryan regresó del trabajo la semana siguiente luciendo más aliviado que en meses. Comentó que el acoso en su trabajo había cesado por completo. Sus compañeros se enteraron del cambio de nombre por rumores de oficina, y varios se disculparon por hacerlo sentir incómodo por algo que no era su culpa. Incluso uno admitió que había estado evitando a Ryan porque el nombre le recordaba a su sobrino que iba en la misma clase que una de las víctimas. El ambiente en la oficina cambió una vez que supieron del cambio, y Ryan pudo finalmente almorzar en la sala de descanso sin que lo miraran. Esa misma semana, mientras navegaba por sitios de crianza durante una alimentación nocturna, encontré un foro en línea llamado Name Changers Anonymous. El grupo tenía más de 3,000 miembros y el mensaje fijado explicaba que era para padres que habían cambiado el nombre de su bebé por cualquier razón. Escribí toda mi historia en el hilo de presentación, y en una hora recibí 23 respuestas de padres que habían pasado por situaciones similares. Una mamá había nombrado a su hijo en honor a un tío querido, solo para descubrir que el tío había sido arrestado por fraude 2 semanas después de registrar el acta de nacimiento. Otro papá había elegido un nombre que era el mismo que el de un asesino en serie local de los años 80, que todos en su pueblo aún recordaban. Una mujer de Canadá escribió que había elegido un nombre precioso que resultaba significar algo horrible en el idioma indígena local, y solo lo supo cuando un compañero de trabajo la apartó para decirle: leer sus historias alivió la presión en mi pecho por primera vez en semanas. Estas personas entendían el dolor específico de dejar ir un nombre que amabas y la culpa de sentir que, de alguna manera, habías fallado a tu bebé. El moderador me envió un mensaje privado con enlaces a artículos sobre cambios de nombre y estadísticas que mostraban que ocurría más a menudo de lo que la gente pensaba. En mi próxima cita de terapia, mencioné lo que había aprendido del grupo y mi terapeuta asintió mientras tomaba notas. Me pidió que describiera lo que me gustaba del nombre Gwen, y hablé durante 20 minutos sobre cómo se sentía fuerte pero femenino, y cómo me había imaginado llamándola en los parques. Luego me pidió que describiera a mi hija real sin usar ningún nombre, y me encontré hablando de sus pequeños dedos y la forma en que arrugaba la nariz cuando bostezaba. La terapeuta señaló que todo lo que amaba de mi bebé existía completamente separado de cualquier nombre, y que Gwyneth ya estaba convirtiéndose en su propia persona. Dijo que el apego que sentía por Gwen era realmente un apego a la idea de tener una hija, y que ahora ese amor se había transferido al bebé real en mis brazos. Salí de esa sesión sintiéndome más ligera, y me detuve en la tienda de camino a casa para comprar un mameluco que decía Gwyneth en letras rosas. Pasaron 6 meses y me encontré con una ex compañera de trabajo en el supermercado que preguntó por el bebé. Cuando preguntó el nombre, dije Gwyneth sin vacilar, ni sentir la necesidad de explicar toda la historia. Ella dijo que era hermoso, y siguió preguntando sobre horarios de sueño y alimentación y todas las cosas normales de los nuevos padres. Me di cuenta más tarde esa noche de que había pasado toda la conversación sin sentirme a la defensiva o avergonzada por la situación del nombre. Ryan también notó el cambio, y mencionó durante la cena que últimamente parecía más relajada cuando la gente preguntaba por el bebé. Habíamos estado yendo a terapia de pareja desde que Gwyneth tenía 2 meses para resolver los problemas de comunicación que la crisis del nombre había revelado. La terapeuta nos ayudó a desarrollar un sistema donde revisábamos cada domingo por la noche cualquier cosa que nos molestara para que nada se acumulara como lo había hecho el secreto del nombre. Ryan admitió que todavía se sentía culpable por no haberme dicho antes, pero entendía por qué había estado paralizado por no querer arruinar mi alegría del embarazo. Practicamos tener conversaciones difíciles sobre cosas más pequeñas primero, como las tareas del hogar y el dinero, hasta que mejoramos en ser honestos sin ser hirientes. Nuestra relación se sentía más fuerte que antes de que empezara todo el lío, porque habíamos aprendido a hablar de verdad en lugar de evitar temas difíciles. Un día, mi hermana me llamó mientras le daba de comer a Gwyneth para contarme que estaba embarazada de 12 semanas de su primer bebé. Se rió y mencionó que ya había enviado su lista de posibles nombres a nuestros padres y a la familia de Ryan para que dieran su opinión. Ambas sabíamos que lo decía medio en broma, pero había un poco de sabiduría en obtener opiniones antes de encariñarse con un nombre que pudiera dar
dar problemas. Me preguntó si tenía alguna sugerencia, y le di algunos que había considerado cuando buscaba alternativas para Gwen. Esa semana decidí escribir sobre nuestra experiencia en mi blog personal, que generalmente solo leían familiares y amigos cercanos. Pasé 3 horas escribiendo toda la historia, desde las primeras reacciones hasta el cambio de nombre, y lo que había aprendido sobre el trauma comunitario y el poder de los nombres. Antes de publicarlo, le pedí a Ryan que lo leyera y sugirió algunos cambios para proteger la privacidad de la gente, pero me dijo que lo compartiera si así lo deseaba. En 2 días, la publicación había sido compartida más de 1000 veces, y mi bandeja de entrada se llenó de mensajes de padres que habían pasado por experiencias similares. Una mujer en Texas había nombrado a su hija en honor a una maestra que la había inspirado, solo para descubrir que la maestra fue despedida por conducta inapropiada el año después de que ella se graduara. Una pareja en Maine eligió un nombre que resultó ser el mismo que el de un político local que había malversado fondos del distrito escolar. Los padres compartieron historias sobre cambiar nombres debido a conflictos familiares, malentendidos culturales y asociaciones inesperadas. Mi publicación llegó a algunos sitios web de crianza y recibí solicitudes para entrevistas en 2 podcasts sobre nombres de bebés. Las rechacé porque aún no estaba lista para ser tan pública sobre algo tan personal, pero me dio gusto saber que nuestra historia ayudó a otros a sentirse menos solos. Gwyneth cumplió 9 meses un martes y estaba alcanzando todos sus hitos de desarrollo a tiempo. Podía sentarse sola, había comenzado a gatear por todos lados y balbuceaba constantemente en su propio idioma. En el parque, extraños se detenían para comentar lo feliz que era y preguntaban su nombre. Cuando les decía que era Gwyneth, respondían que era muy bonito y yo podía agradecerles sinceramente, sin ninguna complicación. En su chequeo de los 9 meses, el pediatra comentó lo bien que estaba creciendo y me sentí orgullosa de una manera que no tenía nada que ver con su nombre. La enfermera, que había estado en cada cita desde su nacimiento, mencionó que se alegraba de que hubiéramos encontrado un nombre que funcionara para todos. Sabía que recordaba la tensión de las primeras visitas cuando apenas podía decir Gwen sin llorar. Ahora podía hablar fácilmente sobre los hábitos alimenticios y patrones de sueño de Gwyneth como cualquier mamá. Ese fin de semana la llevamos al parque y la vi jugar en el arenero con otro bebé mientras su papá y yo platicábamos. Ella agarraba puñados de arena y reía cuando se le escapaba entre los dedos, y me di cuenta de que todo el drama del nombre se sentía como algo que había pasado hace años, en lugar de solo meses. Me miró con esos ojos grandes que estaban cambiando de azul bebé a lo que probablemente sería café, como los de Ryan, y chilló de alegría cuando le sonreí. Esta era Gwyneth, mi hija, perfecta tal como era, y ahora no podía imaginar llamarla de otra manera. Gracias por acompañarme y recorrer todo esto conmigo hoy. Te hace ver las cosas un poco diferente, ¿verdad? Nos vemos en el próximo. Dale like al video, ayuda más de lo que piensas.